Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Qué voy a hacer hoy? En la publicidad habéis visto que voy a hablar de muchas cosas y va a haber alguna experiencia que quizá es lo más importante y lo más interesante que os llevéis, porque voy en principio a hablar sobre los estudios que hay más recientes respecto a los estados cercanos a la muerte, unas pinceladas, porque realmente hay mucha bibliografía, afortunadamente cada vez más bibliografía, y cada vez la ciencia está apostando por investigar esta serie de fenómenos, y es muy interesante todo lo que hay. Se puede leer muchos datos, muchas entrevistas, muchas historias de estas experiencias de las personas, de personas como nosotros que tienen esas experiencias cercanas a la muerte y nos cuentan algo de lo que puede ser lo que hay más allá. También voy a hablar de 5 claves que se dan en estas experiencias cercanas a la muerte. Seguramente algunos de vosotros, ¿hay aquí alguna persona cuántos de vosotros habéis tenido una experiencia cercana a la muerte? Bien. ¿Cuántos no? Vale, gracias. Va a haber algunas respuestas vais a encontrar, espero que encontréis algunas respuestas a por qué tenemos miedo a la muerte y cómo poder resolver ese miedo a la muerte. Y también voy a hablar de la relación que tiene la regresión con las experiencias cercanas a la muerte. Y haremos un ejercicio práctico. O sea que bastantes cosas que espero que nos dé tiempo y que estéis satisfechos cuando pasen las 2 horas. Que realmente os llevéis algo de valor, ¿no? Cada uno de vosotros, de esta experiencia en conjunto. No es por casualidad que estamos hoy los que estamos aquí, en este momento, tratando este tema. ¿Por qué estoy aquí, Victoria, yo, hablando de estas experiencias? Porque tengo también el valor de presentarme aquí ante vosotros y contaros estas cosas. ¿Por qué investigo todo esto? Bueno, yo nací en un pequeño pueblo de Extremadura, quizá me lo notéis por el habla, y recuerdo que me encantaba en las noches de verano calurosísimas ir con mis padres de paseo, que era la forma de refrescarnos, ¿no? Y yo iba montada, es uno de los recuerdos que tengo así más lejanos, iba montada en sus hombros y mi padre me iba enseñando las constelaciones en el cielo. Y ya ahí yo me empecé a hacer preguntas de por qué estaban ahí esas estrellas, qué eran esas estrellas, los nombres. Me empezó a llamar mucho desde pequeña el tema de la espiritualidad, de la vida después de la muerte, si había o no había. Enseguida, pues las madres también pues son las que inculcan un poco esa vía espiritual o más así ligada con el alma y con el espíritu, y eso también se lo agradezco a ella. Y ahí fui creciendo y fui leyendo y aventurándome en este mundo. Tal era así que a veces cuando en la habitación estudiaba, mi padre me sorprendía, entraba de golpe y yo estaba haciendo escritura automática. O sea, estaba con mis libritos, pero estaba yo dándome así y a ver qué me dictaban los espíritus. Esto con 13 o 14 años. Enseguida empecé a leer libros de Lausanne Rampa, libros de ufología, eran los años 80 y bueno, todo eso me encantaba.
las circunstancias me llevaron a estudiar también una carrera que tiene mucha relación con la vida y con la muerte, que es la enfermería. Soy enfermera y ahí también pude aprender con la práctica y con el acompañamiento muchas veces a las personas que tenían que partir, darles los últimos cuidados y bueno, como que yo sentía que quería que los pacientes se fueran en mi turno. Y bueno, ahí de manera intuitiva yo hacía pues lo que sentía para poder acompañarles en el viaje. Ahí continué mi formación, estuve mucho tiempo en una escuela teosófica también, estudiando espiritismo, teosofía, muchas cosas, religiones comparadas, hasta que un día pues también fui a la universidad a estudiar antropología, para especializarme en religión y espiritualidad. Entonces también soy antropóloga, eso me dio una visión muy interesante, muy bonita de la vida. También yo soy un poco aventurera, entonces bueno, empecé a viajar, que sí, a la India, viajé a Brasil, viajo con frecuencia, a conocer diferentes culturas y también cómo esas culturas integran la vida y la muerte en su vida cotidiana. Y también, a la vez, en mi profesión, me doy cuenta diariamente también cómo hace falta tener menos temor y entender también que la muerte, más que un proceso biológico, es algo espiritual. Y aquí estoy, dando charlas, conferencias, para que las personas, pues bueno, lo que yo aprendo, pues transmitirlo, mi experiencia y también vuestra experiencia, porque probablemente tengáis experiencias y no las contáis, porque pensáis que son cosas raras o que a lo mejor es algún problema psicológico o psiquiátrico. Muchos fenómenos son naturales y en culturas chamánicas, por ejemplo, pues lo integran muy bien en su vida cotidiana y les ayudan a transitar, a saber transitar esos caminos. Voy a hablar de los estados cercanos a la muerte. Es fundamental saber qué es la consciencia. ¿Qué ocurre cuando una persona muere clínicamente, pero cuando pasa un tiempo regresa y nos cuenta lo que ha pasado en ese periodo de tiempo? Ha estado consciente. La consciencia viene de conocer, de comprender y también del conocimiento. La consciencia, con ese, es la conciencia de uno poder reconocerse a sí mismo, reconocer también a los otros y reflexionar sobre eso. La conciencia sin ese tiene ya una connotación moral, ¿no? Tener conciencia o mala conciencia o buena conciencia. A la consciencia nos vamos a referir a la consciencia como ese aspecto de nuestro ser en donde los científicos están empeñados de situar físicamente en algún lugar, porque una de las trabas fundamentales de estudiar los estados modificados de conciencia hasta ahora es que no se sabe muy bien dónde radica la conciencia y los experimentos científicos están cada vez más acercándose a situar un lugar, pero ¿es un lugar físico o no es un lugar físico? Ahí hay muchas investigaciones que están tratando, recogiendo las experiencias de vida de estas personas, también con las nuevas técnicas que hay de resonancias. Están tratando de averiguar si se puede localizar
la conciencia y qué partes de la conciencia están más ligadas con esta serie de fenómenos. Evidentemente, hasta ahora ha habido, hasta hace unos años, un rechazo bastante importante porque los asuntos ligados con la muerte, aparte de, como he dicho antes, dar un poco de temor, y se liga un poco con que la ciencia tiene que verificarse, tiene que explicarse, tiene que comprobarse, y todo hecho científico tiene que reproducirse. ¿Qué ocurre con estos fenómenos? Amigo, pues que no se pueden reproducir, es decir, que son experiencias que a veces pasan y que otras veces no pasan. Lo que sí está claro es que desde muy antiguo, hay relatos de experiencias posteriores a la muerte y que estas personas han sobrevivido a una supuesta muerte y han venido contando qué es lo que ocurre allí. Hay muchos textos antiguos. A mí siempre me gusta hablar de Platón, ¿no? Platón tiene un relato que es el mito de lo llaman mito, porque es una historia que a veces se dice que Platón se inventó para explicar la existencia del alma o por qué no recordamos las vidas pasadas. También aquí quiero decir que el mito está ligado con esa etapa supuesta antigua de la humanidad, ¿no? de la magia, el mito y la religión. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues hay como una lucha entre lo que es la ciencia, lo que es la religión, lo que es el método científico, la espiritualidad. Es como que están enfrentadas y, si nos damos cuenta, en otras culturas no están enfrentadas. ¿Se podría hablar, por ejemplo, de una ciencia de la espiritualidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, por ejemplo, nos vamos a las culturas chamánicas o a las tradiciones chamánicas, son verdaderos expertos en el camino de otros mundos que están en este. Son expertos utilizando tambores, utilizando sonidos, utilizando plantas de la naturaleza, danzas. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos perdemos toda esa parte y cuando nos llega el momento no sabemos qué pasa. Entonces, Platón explicaba un mito muy, muy bonito que no voy a contar ahora, de por qué los hombres olvidamos cuando reencarnamos, cuando volvemos otra vez nuestro espíritu a tomar un cuerpo para seguir experimentando. Hay muchas tradiciones. El Buda, por ejemplo, Siddhartha Gautama, cuando alcanzó la iluminación, la última prueba, es decir, la prueba más difícil que tuvo que pasar fue recordar sus vidas anteriores. En India la creencia en reencarnación es muy habitual, es algo natural. Las escuelas antiguas de filosofía, por ejemplo, los pitagóricos creían en la transmigración de las almas. Ellos pensaban que por supuesto había caminos que llevaban al más allá y que era posible transitarlos y que había mapas para transitarlos. Todos, no sé, ¿quién ha leído, por ejemplo, de aquí el libro tibetano de la vida y de la muerte? Bien, pues hay una versión que la escribe Sogyal Rinpoche, adaptada a nuestra cultura. Es budismo tibetano y él explica muy bien cómo es el proceso que pasa el alma y la energía cuando abandonan el cuerpo de una persona que fallece. Y tienen toda una ciencia de cientos y cientos de años estudiando eso. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos? Muy poca cosa. Muy poca cosa. Yo creo que tenemos más de lo que se nos cuenta. Tenemos... el monasterio de Montserrat, muchos monasterios que hay en España, tienen libros como el libro tibetano de la vida y de la muerte, donde se habla de los bardos y de todo. Lo que pasa es que la
religión católica hasta ahora, que ahora está abriéndose más, no ha querido dar pautas porque así nos tenían a base del miedo. Bueno, tenemos los místicos y las místicas. ¿Quién ha leído a Santa Teresa? O a San Juan de la Cruz. Esos amores tan sublimes, tan hermosos. Son experiencias de otros planos, experiencias de otras percepciones. A mí me ha llamado siempre la atención por qué la Iglesia Católica no, en las charlas que dan en las iglesias los domingos, pues un poquito y otro poquito más deberían de hablar de estas cosas. Afortunadamente, hoy estamos en una sociedad en donde cuando queremos encontrar respuestas, buscamos y las encontramos. Siempre hay alguien dispuesto a responder a nuestras preguntas. Y también el alma es muy sabia. Anoche recuerdo, me dormí leyendo un diálogo de Platón que habla sobre el alma. Y una de las cosas preciosas que decía es que, voy a poner en otro color para que sobresalga. Aprender es... ¿Alguien lo sabe? Gracias. Sabemos, nuestra alma sabe. Y sabe cómo incomodarnos hasta que encontremos un camino, el camino del conocimiento y el camino del recuerdo. Porque lo que ocurre es que en este mundo olvidamos muchas cosas porque tenemos muchos entretenimientos. Entonces a veces perdemos un poco la visión. Afortunadamente hay muchos científicos ya que están ocupándose de este tema. Hay un psiquiatra español, Miguel Ángel Gaona, que organizó en noviembre pasado unas jornadas aquí en Madrid, muy interesantes. Y bueno, él ha escrito varios libros y recoge una bibliografía y sus obras son muy profundas, muy interesantes, y para quien quiera leer respecto de la conciencia y de todos estos fenómenos, recoge muchísimas experiencias. Y él trajo a diferentes estudiosos también de estas experiencias. Y bueno, el que una persona sea escéptica también es bueno. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro con una persona escéptica, hace que yo también me plantee las cosas y también me haga preguntas, porque cuando tengo a alguien que me rebate cosas, yo mejoro también lo que son mis respuestas a esa persona. Entonces, esta vida es bueno que haya de todo. Lo que ocurre que es muy diferente que tú hayas tenido una experiencia. Y él cuenta en su libro una experiencia que él tuvo. Y hay algunas personas que ya dedican toda su vida a esto, científicos que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y después de la experiencia cambió todo. Hay un cardiólogo holandés que se llama Pim van Lommel, que él se dedica trabaja en una unidad de cardiología y ahora, evidentemente, con todos los avances que hay en la medicina, hay muchas personas que consiguen salir de las paradas cardiorrespiratorias. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchas más experiencias después de la muerte. Y eso que la mayoría de las personas no lo cuentan. ¿Por qué? Porque el personal sanitario todavía no estamos concienciados a poder hablar con el paciente y poder dialogar y tener la suficiente confianza para que el paciente cuente esa experiencia y no pensar que el paciente tuvo algún fallo cerebral o va a tener que ir al psicólogo,
porque si escuchamos lo que los pacientes cuentan, nos vamos a dar cuenta, luego lo comentaré, de las diferentes experiencias que tienen, y muchas de ellas son parecidas y para nada son negativas, y generalmente cambian la vida que tenían antes de esa experiencia de muerte, cambian totalmente y le dan importancia a cosas que antes no se la daban. Y generalmente viven la vida con muchísima más intensidad y aprovechando la oportunidad que es la vida. Entonces, este cardiólogo, recuerdo, Pim Van Lommel, cuenta una anécdota que la recoge de una enfermera que trabajaba con él en su hospital. Entonces, cuenta que, voy a contar así una historia anecdótica. Cuenta que era por la noche y llegó una persona que habían encontrado en la calle, en parada cardiorrespiratoria, totalmente morado, y venían haciéndole masaje cardíaco y bueno, insuflándole oxígeno con un balón. Entonces, cuando llega a la urgencia, lo que el médico hace es quitarle ese balón, intubarle, meterle un tubo hasta por la tráquea para poder conectarle a un respirador. En ese momento, cuando él va a meter el tubo, se da cuenta que el señor tiene una dentadura postiza. Entonces quita la dentadura, la enfermera quita la dentadura postiza, la deposita en un carro y bueno, este señor sale, va de la UBI, va a la unidad pasa un tiempo en la UBI, luego va a la unidad de cardiología y ve a una enfermera y le dice a la enfermera: por favor, devuélveme la dentadura, que tú me la quitaste. Entonces, claro, la enfermera le dice, bueno, no sabía muy bien. Y el paciente le cuenta que cuando estaban reanimándole, él vio desde arriba todo lo que pasaba. Y entonces vio que el médico le dio a ella, el anestesista le dio a ella la dentadura, la depositó en un carro, describió el carro, describió todo lo que había pasado allí y evidentemente la persona estaba inconsciente, pero de alguna manera vio lo que allí acontecía. Hay, por ejemplo, casos recogidos de personas ciegas de nacimiento que han tenido una experiencia post-mortem y han visto los colores por primera vez. ¿Cómo puede pasar eso? Ya no quiero hablar de, por ejemplo, pues la capacidad que hay con los sueños de salir del cuerpo, de visitar lugares, porque esto a veces parece cosa de Lord Sanrampa, que se lo inventó. Pero es que hay personas que lo hacen, que consiguen hacerlo. Entonces, toda esta fenomenología es cada vez más descrita, lo que nos lleva a que puede ser estudiada. Porque cuantos más casos hay, más pueden estudiarse. Entonces hay muchos textos. Hay, por ejemplo, un neurofisiólogo que también ha escrito un libro que ya incluso ellos están tratando de ligar la muerte física con la espiritualidad para aprender a morir mejor. Porque evidentemente en los hospitales no se muere bien, no se muere los acompañamientos que hay, pues generalmente a todos nos da reparo. Yo lo he vivenciado y es natural porque no nos han educado. Desde pequeños no nos han educado. Desde pequeños, cuando alguien moría de nuestra familia, pues no nos lo decían o era todo un drama. En otras culturas, por ejemplo, el morir no es un drama, es un paso habitual y hay toda una serie de ceremonias de despedida y a nosotros nos falta todavía mucho de ese conocimiento. Pero bueno, por eso que nos falta, por eso buscamos. Hay, por ejemplo, una psicóloga que hay en Estados Unidos, que ha escrito un libro que no lo he encontrado en español,
en donde habla de la transformación que supone la experiencia de la muerte. Bueno, ¿quién de aquí ha leído a Kubler-Ross? Elizabeth Kubler-Ross. Sí, vale. Es una psicóloga psiquiatra, no recuerdo bien, suiza y estadounidense. Y ella es la que dictó... Sí, murió. Es la que estableció 5 fases en el duelo y en la aceptación del morir, reconocidas. Bueno, Catherine Dowling, que es esta psicóloga estadounidense, llega más allá todavía que ella, y entonces habla de la experiencia sublime y transformadora que supone cuando la persona ya pues a lo mejor acepta lo que es que se va a morir, y ahí se abre una puerta maravillosa que es el crecimiento real espiritual de la persona y la transformación espiritual. La muerte, ella habla de la muerte como un camino de transformación. ¿Nos puedes escribir el nombre de la escritora? Luego está hay una frase de ella. De todos modos, también si queréis bibliografía, todos los textos que estoy citando aquí luego los puedo pasar por correo electrónico, ¿vale? Para que tengáis el material y también vosotros podáis investigar. Por donde miremos, sea como sea, hay datos, hay representaciones. Por ejemplo, en el arte. En el arte hay muchísimas representaciones de lo que es el otro lado. Por ejemplo, el Bosco. ¿Quién no se ha maravillado de ver el Jardín de las Delicias? ¿Qué mundo se está describiendo el Bosco con su maravillosa capacidad de pintar? ¿Existen? ¿No existen? Pero es que hay algunos relatos que se parecen a eso que él pinta. Gustavo Doré, por ejemplo, cuando hizo las ilustraciones para la Divina Comedia, pues tiene el famoso túnel. Y ahí lo podemos ver, que es muy, muy habitual el describirlo. Entonces, bueno, hay muchos datos, cada vez más, y ahora recientemente en España hay abierta una investigación preparando a profesionales en los hospitales en Cartagena para recoger estos relatos de personas que han tenido estas experiencias y que puedan estudiarse de una manera adecuada para poder establecer una lógica, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque sabemos que esto nunca es igual para cada persona, pero sí que se sabe que hay algunas experiencias que son repetitivas, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que yo estoy comentando se puede leer. O sea, yo me pasaría tiempo y tiempo contando experiencias, pero yo creo que las podéis leer en los libros. Yo os paso la bibliografía y vosotros ahí hacéis ese trabajo. ¿De qué depende que unas personas tengan esa experiencia y otras no? No te puedo contestar. Lo que sí está claro es que si hay una persona que está movida por el mundo espiritual, investiga, trabaja, se sensibiliza, es como, por ejemplo, cuando a la persona que le gusta pintar, pues va a clases de pintura. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez pinta mejor y también es más sensible a percibir la belleza del arte, de la pintura. Pues cuando la persona vibra con los asuntos del espíritu o del alma, ahí la persona busca, procura y se afina. Y ahí un día ocurre. No es tan difícil. O en sueños, o por ejemplo, todos tenemos momentos donde percibimos la inmortalidad. O quien no se estremece ante un amanecer alguna vez, no se amanece, y conecta con la tierra, o en una noche estrellada, o en una noche de luna llena.
Cuando nos olvidamos de los asuntos materiales y nos conectamos con la naturaleza. La naturaleza es un libro abierto para quien sabe leer. Y ahí percibimos nuestra inmortalidad. A veces percibimos poco nuestra inmortalidad. Tan poco que casi creemos que no somos, que somos simple materia. Y a veces pues tenemos la puerta medio entreabierta y ocurre algo. Y realmente cuando una persona fallece, se tiene la oportunidad de, junto con esa persona, se crea, lo digo por experiencia, se crea algo en ese lugar, algo especial. Cuando, por ejemplo, las personas están muy enfermas, muy enfermas, también ocurre eso. Cuando están en un tránsito difícil, también uno, si pasa noches en el hospital, puede darse cuenta de esas energías y percibir cosas. Entonces hay que estar un poco atento y abierto a esas experiencias. Y acontecen. Bueno, pues hablando de experiencias, vamos a tener una experiencia. Vamos a hacer yo trabajo con regresión a vidas pasadas. Evidentemente aquí yo no puedo hacer una práctica de regresión a vida pasada con tantas personas, pero sí voy a hacer una práctica de ir hacia atrás en el tiempo, hacia un lugar lejano. Quiero deciros que en la regresión no existe el tiempo, es una premisa, porque para el alma, o si queréis llamarla conciencia, me da lo mismo. Todo el tiempo es presente, todo el tiempo. Entonces, la persona más jovencita de aquí, yo creo que eres tú. ¿Cuántos años tienes ahí? 16. Bueno, voy a empezar un poco más arriba. Voy a hacer regresión por tramos, ¿vale? Cuando llegue a tu edad, tú te colocas, ¿vale? Igual lo digo con las personas. Empezaré, pues, de la edad actual hacia los 60. Iré en tramos, ¿vale? Y ahí iré diciendo algunas cosas para hacer. Si queréis, lo mejor es que dejéis las cosas en el suelo. Bueno, os vais a sentar cómodos, procurar no cruzar los pies ni las piernas. Vais a cerrar los ojos. Si hay alguna persona que se sienta incómoda, puede abrir los ojos y esperar a que concluyamos la práctica, ¿vale? Con alguna cosa que recuerde o que visualice. Y vais a respirar profundamente. Otra respiración profunda. Otra respiración profunda. Voy a contar hasta 3 y a la cuenta de 3 vais a situaros en la etapa de los 60
años de vida, de la edad actual hasta los 60 años de vida. En ese periodo vais a percibir los momentos más significativos de esa etapa. Las personas que te guiaron e influyeron y la contribución de esta etapa a la totalidad de tu vida. Voy a contar hasta 3 y vas a ir de los 60 a los 50 años de vida. 1, 2, 3. Vas a percibir los momentos y eventos más significativos. Las personas que te guiaron e influyeron. Y la contribución de esta etapa a la totalidad de tu vida. Cuento hasta 3 y vas de los 50 a los 40. 1, 2, 3. Percibes los momentos más significativos, las personas que influyeron en esa etapa de tu vida. La contribución a la totalidad. Cuento hasta 3 y vas a ir a la etapa 40 a los 30 años de vida. Percibes los momentos más significativos, las personas que te guiaron, influyeron, la contribución de esta etapa a la totalidad de tu vida. Cuento hasta 3. Vas a ir a la etapa de los 30 a los 20 años de vida. 1, 2, 3. Los momentos más significativos. Las personas que te guiaron, influyeron. La contribución de esta etapa
totalidad de tu vida. Cuento hasta 3. Y vas a ir de los 20 a los 10 años de vida. 1, 2, 3. Los momentos más significativos las personas que te guiaron e influyeron, la contribución de esta etapa a la totalidad de tu vida. Cuento hasta 3 y a la cuenta de 3 vas a ir a la etapa de los 10 a los 5 años de vida. 1, 2, 3. Momentos más significativos. Personas que te guiaron e influyeron. La contribución de esta etapa a la totalidad de tu vida. Cuento hasta 3 y a la cuenta de 3 vas a ir a la etapa de los 5 al momento de nacer. 1, 2, 3. Momento más significativo. Personas que te guiaron e influyeron. La contribución de esta etapa a la totalidad de tu vida. A la cuenta de 3. Vas a ir a la barriga de mamá y vas a sentir cómo es eso. 1, 2, 3. Estás en la barriguita de mamá. Percibe lo que hay ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo es eso? ¿Qué hay alrededor? ¿Hace frío? ¿Hace calor? A la cuenta de 3
vas a ir al momento de la concepción. 1, 2, 3. Percibe lo que ocurre. Sí. Percibe cómo es eso. A la cuenta de 3 vas a ir a momentos antes de la concepción, al lugar, ese lugar donde estás esperando para estar en un cuerpo. 1, 2, 3. Percibe cómo es eso. ¿Cómo es ese lugar? ¿Es frío? ¿Es caliente? ¿Hay claridad? ¿Hay oscuridad? ¿Qué hay alrededor? ¿Hay algo o alguien cerca de ti? Y ahora pregúntate en ese lugar, sin tiempo, ¿qué he venido a hacer a esta vida? ¿Qué he venido a hacer a esta vida? ¿Estoy cerca de mi propósito? ¿Estoy cerca de mi propósito de vida? ¿Estoy cerca de mi propósito de vida? Y ahora, escuchar el corazón. Escuchar al corazón. Ábrete, corazón. Ábrete, sentimiento. Ábrete, entendimiento. Deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior. Ábrete, memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el agua, bajo el fuego. Ábrete, corazón, ábrete, sentimiento, ábrete, entendimiento. Deja a un lado la razón
y deja brillar al sol escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es ahora. Abre el corazón y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el árbol sana, el árbol florece y la vida perdura. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior. Ahora escoged un color. El color que primero os venga y vais a respirar ese color. Todavía con los ojos cerrados. Respirar ese color. Un color que llena de vida y de renovación, entrando por la nariz, llenando a los pulmones, llena el corazón lo expande, ese color, por las arterias. Ese color trae una nueva vibración a tu vida, una vibración que sana, una vibración que armoniza. Respira ese color y siente cómo se expande por tus órganos internos, tus brazos, tus piernas, tu cabeza. Tus pensamientos son envueltos por ese color. Sigue respirando el color. Eso es. Un color de armonía, un color de equilibrio. Ese lugar donde has estado puedes volver cuando quieras. Y ahora, cuando lo desees, abrirás los ojos. El día de hoy, 31 de mayo de 16. Respirar. ¿Quién quiere compartir? Así una palabra. Relax. ¿Sí? Gracias. Recuerdos. Gracias. Paz. Gracias. Miedo. Gracias. Emociones. Gracias. Volver a casa.
Gracias. ¿Sí? Plan de vida cumplido. ¿Perdón? Plan de vida cumplido. Plan de vida cumplido. Gracias. Reencuentro. Gracias. Energía. Energía. Gracias. Salir. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Bien, gracias. Bueno, ahora no sé cómo voy a seguir después de esta experiencia. Porque hablar de historias científicas como que no pega mucho. Pero sí que yo quería que tuvierais una experiencia en un lugar. Cada uno habéis tenido vuestra experiencia, con vuestra mochila. Pues bueno, cada uno ha tenido lo que ha tenido. Las experiencias regresivas son muy interesantes porque nos posibilitan recordar cosas con el tiempo suficiente. Esto ha sido algo muy rápido. Sí que nos permiten recordar cosas que a veces, y sensaciones, incluso mismo algunos seguramente habéis tenido sensaciones corporales, porque el cuerpo también tiene memoria. Nuestro cuerpo también tiene memoria y nuestro cuerpo también nos ayuda a recordar. En el proceso de la muerte, una de las cosas generalmente más duras es el desapegarnos de este cuerpo que nos ha acompañado durante tanto tiempo. O sea, es quizá el desapego de lo que nosotros pensamos que somos. Esto, que en realidad pues, es materia y nos sirve como vehículo de evolución. Y los quereres, pero fundamentalmente el dejar nuestra casa física, es algo que es bastante difícil y hay que prepararse para ello, ¿no? Hay una serie de claves que yo he anotado aquí como las más habituales de las etapas del morir, cuando una persona muere. ¿Qué ocurre? Porque sabiendo estas etapas nos están hablando de algo que probablemente puede ocurrir cuando nosotros muramos o cuando nos toque acompañar a alguien. Hay una serie de datos, como que Pim Van Lommel, que ya os daré la bibliografía, recogió los casos de 62 pacientes. Entonces él cuenta que aproximadamente el 50% tuvieron una sensación al encontrarse muertos de positividad. O sea, no tuvieron temor, no tuvieron... El 50% de estos 62 casos, ¿no? La mitad, no tenían temor cuando les ocurrió este acontecimiento. Un 25% tuvieron experiencias extracorpóreas, es decir, se vieron fuera del cuerpo. Esto es muy habitual. También hay mucho cine y muchas películas que relatan estos casos. Se vieron fuera del cuerpo. Un 30% tuvieron esa famosa visión del túnel, ¿no? Donde no llegan al final porque regresan, pero sí que tienen esa visión del túnel. Un 13% tuvieron lo que se llama retrospección vital, que es esa película que pasa rápidamente, como en segundos, por delante de uno y pasa toda la vida. Entonces, también acontece con frecuencia, con menos frecuencia
y un 8% se encontraron con una frontera que no pudieron traspasar y volvieron. No todos los casos de todas las experiencias son de paz. Hay algunas personas que tienen una experiencia donde han estado en lugares poco agradables también, pero son los menos. Entonces, en general, estas son las experiencias recogidas y que son las más comunes y las más habituales dentro de las etapas de estas experiencias. El llegar a estas experiencias no solamente se puede llegar con la muerte. Normalmente estos casos de muerte pues, se producen por una falta de oxígeno, porque el oxígeno no llega al cerebro y durante unos minutos, bueno, hay un dato que es que más de 10 minutos en parada cardiorrespiratoria hay daño de las células cerebrales, a no ser que haga mucho frío. Ha habido casos de que ha habido personas, ¿no?, en ambientes muy fríos que han podido volver a la vida y después de una parada de más de casi una hora. Pero bueno, lo normal es que duren menos tiempo. Por ejemplo, se puede tener esta serie de experiencias también en las anestesias. Por ejemplo, también hay muchos relatos de personas que después de una anestesia alguna de estas etapas las cuenta. En el sueño también pueden ocurrir estas etapas. Hay algunas tradiciones que tienen técnicas para soñar, para tener sueños lúcidos y tienen esta serie de experiencias. Las embarazadas también. Las embarazadas tienen una sensibilidad especial, ¿no? Todos sabéis de los olores, pues también tienen una sensibilidad especial. Y las personas con una edad avanzada también. Las personas más mayores también. Están como más sensibilizados también a tener este tipo de experiencias. Lo que ocurre es que, pues bueno, lo que comentábamos antes, normalmente no se cuentan, porque a las personas hay cierto reparo, ¿no?, en contar estas historias. Pero si vamos leyendo y sobre todo si investigamos a lo largo de la historia, vemos que está presente en la pintura, en la música, en muchísimas culturas está presente estas técnicas para conocer qué hay después de la muerte y para también, conociéndolo, saber acompañar y saber estar en el lugar cuando nos toque o cuando nos toque acompañar. Yo lo que sí hago en mi trabajo, además de hablar de estas cosas y dar a conocer lo que hay respecto de estos temas, es que yo también trabajo la regresión, en donde cuando hay una regresión a una vida pasada, también se vive la muerte de esa vida pasada. ¿Qué ocurre? Pues que con la regresión existe la posibilidad de saber cómo es eso. Entonces, si una persona vive una vida pasada en regresión, muere en esa vida y ese proceso lo va a vivir con su cuerpo de este momento, a la vez de estar también en el otro lugar. Es un estado modificado de conciencia lo que se produce en la regresión. Entonces he diseñado un taller, os lo cuento para las personas que estéis interesados. He diseñado un taller para hablar de lo que es la regresión, de los estados cercanos a la muerte y practicar la regresión con un grupo de personas. Este taller, ¿para quién es? Bueno, pues este taller es para profesionales de la salud, para las personas que quieran saber más de lo que es la muerte, para las personas que quieran recordar cómo es eso,
porque si hay vidas pasadas hemos muerto unas cuantas veces. Y si la persona no cree, no importa, porque realmente yo he hecho bastantes regresiones, incluso las personas que no creen me preguntan, pero Victoria, ¿esto me lo he inventado yo? Porque realmente aparecen imágenes, vidas pasadas. No es cuestión una regresión de curiosidad, es cuestión de aprender de esa vida que se tuvo y de esa muerte que se tuvo para tener una vida mejor ahora. Entonces es un taller que dura 12 horas. Hablamos de estados modificados de conciencia. Hacemos ejercicios de introspección para ver cómo están nuestras emociones, también cómo está nuestro propósito de vida. Hablamos mucho del alma y del espíritu. Y trabajamos en grupo, porque también el grupo crea una energía especial para facilitar un trabajo interior como es el trabajo de la regresión, para luego poder saber qué ocurre en estos momentos y cuando llegue el lugar, pues saber poder acompañar. Hablaremos de la muerte, hablaremos de la vida y bueno, no todo será... He diseñado un taller donde habrá momentos de risas y momentos más emotivos, porque la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Y también en la muerte uno puede encontrar conocimiento, puede encontrar alegría, puede encontrar tranquilidad, puede encontrar paz, puede encontrar sabiduría. Entonces, a mí sí me gustaría proponeros que de la charla de hoy, no sea una charla más a la que, bueno, una más y qué bien lo que hemos aprendido, me he enterado de cuántas y cuáles cosas, sino que si os queréis apuntar a mi taller, podéis hablar con María Luisa y a la salida os daremos un papelito también o me queréis pedir información, pero fundamentalmente yo quiero que os llevéis algo para hacer, una tarea de compromiso con vosotros mismos y con la espiritualidad, con la vida y con la muerte. Me gustaría que salierais de aquí con al menos una tarea, un compromiso. 1 minuto para escribirlo. Sí. Bueno, los budistas tibetanos, que saben muchísimo, muchísimo de ello, dicen que sí. Entonces, cuando una persona le queman o le entierran, está sintiendo las quemaduras, ¿no? Generalmente no. Eso se ve en regresión. Se ve en regresión. Normalmente lo que ocurre, igual que cuando ocurren los accidentes, cuando el dolor es insoportable, la parte del alma o de la conciencia se sale. Y cuando se relata, o sea, hay personas que lo viven así. ¿Estás hablando con conciencia sin ese o con ese? Conciencia. Uh-huh. Entonces, cuando hay mucho dolor, la conciencia no lo soporta y se sale. Por ejemplo, hay algunas regresiones donde hay pasada. Se recuerda una vida pasada, por ejemplo, de alguien que, pues no sé, murió en la hoguera, por ejemplo, pues se ve, te cuenta, sí, yo me estoy viendo que están quemando mi cuerpo, porque no soporta el dolor. ¿Qué pasa? Pues que en regresión hay que entrar nuevamente en el cuerpo y permitir que el cuerpo sienta. ¿Por qué? Porque toda esa energía y todo ese momento traumático está atrapando a la persona. Y generalmente en el momento actual hay un trauma que es reflejo de algo no completado en esa vida. Entonces en regresión se tiene que completar ese momento. Y uno tiene que sentir que se quemó. Y cómo se muere, cómo el cuerpo se muere. Y se siente, ¿eh? Se siente. También hay otra pregunta que quería hacer,
Yo, por mi experiencia en la práctica de la regresión, cuando un cuerpo muere, hay varias cubiertas energéticas y mentales que todavía quedan un tiempo, como bien decías antes. Entonces pasa un tiempo hasta que todo eso se va diluyendo y la conciencia va a otro lugar, o el alma o el espíritu, o como quiera que lo llames. Y puede ir a varios lugares diferentes, dependiendo. Aquí también él me preguntaba, José Luis me preguntaba, ¿no? que a lo mejor, pues, dependiendo de la cultura, uno va a un paraíso, a un cielo o a un infierno. Se pueden considerar universos diferentes, se pueden considerar universos diferentes. Lo que está claro es que cuando el alma concluye una experiencia, donde ha de ir es a la luz para completar esa experiencia, dejar todas las cosas de esa vida atadas, quedar todo en paz, cerrar esa experiencia para que no haya ninguna reminiscencia en esta vida, y ir hacia la luz y esperar a otra experiencia. ¿No te has planteado nunca que el infierno y el cielo puede estar en esta tierra? Claro. Claro. Sí. Y también hay infiernos mentales, porque también se habla, esto lo hablan mucho los espiritistas, que sería como una especie de purgatorio también a donde van algunas almas, ¿no? Platón también habla en el mito de Er de cómo es este mapa, ¿no? del otro lado, en donde durante un tiempo a veces las almas tienen que penar, aparte de lo que han penado en esta vida, ¿no? Si no han hecho cosas muy positivas, tienen que pasar un periodo de limpieza y de sufrimiento hasta que ya consiguen traspasar a otro lugar, ¿no? Eso también se ve en la Divina Comedia. Se ven los varios cielos que se describen muy bien. Hay mucha literatura para... Sí. Pues yo he tenido en algún caso en regresión de suicidas. Pues evidentemente el derecho de quitarse la vida no lo tiene nadie, pero llega un momento en donde cuando tienes a una persona en regresión y se ha suicidado, puedes entender eso. Y la persona puede llegar a perdonarse, porque es algo muy fuerte, esa experiencia. Esa experiencia es algo muy fuerte y además afecta al espíritu de una manera que no voy a decir aquí. Sí, sí. Pero uno puede llegar a comprender. A mí me gusta mucho trabajar con regresión porque aprendo mucho de las personas que vienen a mi consulta. Muchas cosas del mundo espiritual. Y valoro cada vez la vida y las oportunidades que nos brinda para ser mejores personas y para hacer de este mundo un mundo mejor. Una pregunta breve. ¿Tienes aquí un apartado grupo de trabajo en reuniones quincenales? Sí. ¿Qué grupo está funcionando? Ese es un grupo, ahora mismo está en formación. Está en formación, sí. Si hay gente suficiente, lo abro. Ese libro, sí, se estudia el libro tibetano de la vida y de la muerte. ¿Cada 15 días? Sí. ¿Qué día de la semana? Es con el grupo. Vale. ¿Y el precio puedes decirlo? No, todavía no lo tengo establecido. No, pero es un... Ese mira, no, ahí no tengo el precio. No, pero ese no es un grupo quincenal, no es muy... Eso, si estás interesado, ya te llamo. Ponlo y yo te llamo. Sí, todas las personas que tengan algún interés, luego yo ya les llamo y... Pues muchas gracias de verdad por compartir las cosas del espíritu. Gracias.